Una vez que se fundaron las logias masónicas oficialmente, en el primer tercio de este llamado siglo de las luces, sin duda uno de los primeros objetivos que van a establecer es la infiltración dentro del Vaticano, por lo cual el servicio secreto de la Iglesia, es decir, la Santa Alianza, va a dedicar muchos recursos a la persecución de la masonería. Para la época del Papa Clemente XII, Corsini, se va a dar el primer gran informe sobre la masonería, que va a ser redactado por la Santa Alianza en diciembre de 1733, lo cual va a provocar que un mes después el Papa Clemente XII apruebe una nueva constitución en el Estado Pontificio, por la cual prohíbe a todos los ciudadanos participar en ritos masónicos, bajo pena de muerte y de confiscación de todos los bienes. La nueva ley también ordena a todos los religiosos a denunciar obligatoriamente a los magistrados eclesiásticos cualquier rito que vean y a las personas que los practican. 5 años más tarde también el Papa va a condenarla con la bula In Eminenti, que va a ser redactada el 28 de abril de 1738. Y aquí se estipula que prohíbe a todos sus súbditos pertenecer a la masonería o asistir a sus ceremonias bajo pena de excomunión. Acercándonos más a la revolución en esta línea temporal, llegamos al pontificado del Clemente XIV, Ganganelli, donde va a ocurrir otro evento muy importante, que es la supresión de la Compañía de Jesús. ¿Qué sucede con los jesuitas? Estaban en este bando inglés, Prusia, protestante, de la facción Illuminati, o estaban en la facción católica. Bueno, Voltaire fue educado por los jesuitas, aquel que, por cierto, cuando fue encarcelado por sus críticas a Luis XV, observó en la cárcel a un misterioso hombre con una máscara de hierro, y al salir difundió la leyenda de que era un hermano gemelo del difunto y anterior rey Luis XIV, el Rey Sol, el cual podría disputarle el derecho al trono a Luis XV, que gobernaba en ese momento. Esta historia después va a ser retomada en el siglo XIX por Alejandro Dumas, que va a incluir al personaje en su novela El Vizconde de Bragelonne, y después va a pasar al cine. Entonces, Voltaire fue educado por los jesuitas, y Adam Weishaupt comenzó su educación desde los 7 años con los jesuitas. Más tarde se matriculó en la Universidad de Ingolstadt, que había sido controlada desde hace muchísimo tiempo por los jesuitas. Sin embargo, se dice que él desertó y se convirtió en un férreo enemigo de los jesuitas cuando el Papa disolvió la orden en 1773. Inmediatamente Weishaupt se convirtió en profesor de Derecho Canónico en esa universidad, una posición que había sido ocupada exclusivamente por los jesuitas hasta ese momento. No obstante, la mano derecha de Weishaupt, Adolf Nige, que por cierto nació en Hannover, en una zona que se llama Brendebeck, bueno, él después se friccionó con Weishaupt y lo acusó de estar trabajando en secreto para los jesuitas. Entonces, según la versión de Weishaupt y otros autores, dicen que él se convirtió en enemigo y desertó. Lo que sí es constatable es que a tan solo 3 años de la supresión de la Compañía de Jesús, Weishaupt formó la orden Illuminati, ¿sí?, a semejanza de todo lo aprendido con los jesuitas. El Papa Clemente XIV también estudió con los jesuitas. Sin embargo, fue el que suprimió la orden. Por tanto, estudiar con los jesuitas no representa que van a ser sus aliados para toda la vida. Lo que pasa es que los jesuitas están muy involucrados desde hace siglos en la educación. Inclusive el sistema educativo moderno que nace en Prusia nace de la mano de los jesuitas. Entonces, esta información y esta relación de Weishaupt-Voltaire parece indicar que los jesuitas estaban en esta facción que venía de Inglaterra, Prusia, protestante,
de esta facción Illuminati. Sin embargo, los jesuitas, que fueron creados en el siglo XVI, fueron fundados precisamente para atacar a ese protestantismo. Cuando inicia la reforma dentro de la iglesia, que van a empezar las sublevaciones dentro del Sacro Imperio y luego en Inglaterra, la compañía se crea para llevar a cabo la contrarreforma y atacar a ese protestantismo. Dentro del Sacro Imperio se logran detener las sublevaciones, concediendo la llamada libertad religiosa, es decir, que algunos principados puedan escoger qué religión quieren tomar. Con eso logran calmar las revueltas, pero básicamente el trono del Sacro Emperador y en general se mantiene de la facción católica. Sin embargo, en Inglaterra sí se consolida y Enrique Tudor va a fundar la iglesia anglicana. Cuando llega Elizabeth I a la corona, va a tomar mucha fuerza este imperio, y la Compañía de Jesús, su principal objetivo de esta oficina de inteligencia militar era asesinar precisamente a la reina de Inglaterra. Entonces es por eso que en las hipótesis de conspiración actuales se le sobredimensiona a la compañía, aludiendo que financiaron ambos bandos en la revolución, que estaban detrás de los Illuminati, para derrocar a todos los monarcas en Europa y establecer un nuevo orden mundial. Como dije anteriormente, las monarquías continúan vigentes en la actualidad. Entonces esto ha sido parte de la distorsión que se ha creado en torno a la compañía. Ojalá fuera tan sencillo, eso hubiera ahorrado muchos años de investigación. La mayor parte de esa literatura viene del sector protestante, de personas, de clérigos que están relacionados con el protestantismo, que son los enemigos de antaño de la Compañía de Jesús, y ellos son los que escriben y atacan constantemente a la compañía, lo cual no significa que no sea cierto lo que dicen. Sin embargo, se sobredimensiona, se les da ese toque esotérico y eso distorsiona un poco lo que hay de fondo. ¿Qué sucede entonces con esta orden tradicionalmente defensora del catolicismo y que pareciese que ahora estaba siendo atacada por esta facción? Bueno, las presiones ya venían desde los pontificados anteriores a Clemente XIV y emanaban directamente de la dinastía Borbón, que para este momento, cuando empiezan las fricciones con los jesuitas, mediados del siglo XVIII, ya gobernaban también España. ¿Cuál es el motivo? El motivo es el mismo por el cual los Borbones están en disputa desde hace muchísimo tiempo con el Imperio Británico y los holandeses, es decir, por la riqueza hurtada del continente americano, la apropiación de territorios, el control del comercio, etc. La Compañía de Jesús comenzó a formar un imperio financiero en Sudamérica con las llamadas reducciones jesuitas, donde controlaban gran parte de los productos como el café, el azúcar, el algodón, el índigo, la carne. Entonces estaban formando su imperio financiero a costillas de la corona española, es decir, de los Borbón, y además incitaban a los nativos a sublevarse de la esclavitud de la corona española. Los Borbón de España utilizaban la mano de obra esclava de estos nativos para poder producir todos esos productos. Entonces los jesuitas provocaron revueltas con el pretexto de liberarlos, pero lo que hacían es que se llevaban a todas esas personas a trabajar en las plantaciones de los jesuitas. Y igualmente los esclavizaban como lo hacía la corona española y la portuguesa. Entonces los jesuitas le estaban robando también la mano de obra esclava a los Borbón en España y a los Braganza de Portugal. En cuanto a las fricciones con los papas, todo depende de quién ocupara el puesto, porque la disputa por el trono pontificio ya tenía tiempo, así que a veces entraba un papa que los protegía y a veces entraba otro que no tanto. Quizá la primera fricción con los jesuitas en este siglo XVIII
fue durante el pontificado del Papa Inocencio XIII, Miguel Ángel Conti. Agentes de la Santa Alianza en Asia habían informado a Roma sobre la actitud de los misioneros jesuitas en China, que estaban permitiendo los ritos chinos a la par de los católicos. Inocencio XIII ordena entonces a la Congregación de Propaganda Fide dirigir una dura carta de reprimenda al general de la compañía. El general defendió a los suyos afirmando que sus misioneros se habían ajustado en China a las normas pontificias y obedecían fielmente las órdenes del Papa. Pontificados después, alrededor de mediados del siglo, en la época de Benedicto XIV, este Papa va a comenzar a ser incitado o presionado por el primer ministro de Portugal, Carvalho. ¿Para qué? Para que investigue y examine las actividades de los jesuitas en las colonias portuguesas acá en América, lo cual va a suceder, aunque no sería tan sencillo porque gran parte de los agentes de la Santa Alianza son jesuitas.